Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos por estos lares, quiero darles una bienvenida súper especial. Nosotros nos dedicamos a traerles lo último, lo más jugoso y sobre todo, lo más emocionante del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos una historia que sinceramente nos ha robado el aliento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de nuestros queridos Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos de ustedes ya evocan un torrente de emociones, ¿verdad? Hoy el título lo dice todo y la intriga ya está servida, llamada sorpresa de Hande Erçel a Kerem Bürsin que te emocionará. Sí han leído bien. Imaginen la escena, dos de las estrellas más queridas de Turquía, con una conexión que traspasa la pantalla y que ha cautivado a millones de fans alrededor del globo. Nos adentraremos en los detalles, en los rumores que han rodeado su posible reencuentro, en las especulaciones y sobre todo, en ese momento que, según hemos podido saber, ha sido pura emoción. Queremos desgranarles todo lo que ha sucedido, qué motivó esta llamada, cómo reaccionaron ambos y qué significa para todos nosotros, los que seguimos cada uno de sus pasos con tanta pasión. Así que si son tan fans como nosotros, si aman las historias que tienen ese toque especial de realidad y emoción, este es su vídeo. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de nuestras novedades, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un contenido nuevo. No se queden fuera de esta comunidad tan genial. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque lo que vamos a contarles hoy es digno de una telenovela, pero con la diferencia de que esto ocurrió en la vida real. La noticia de una supuesta llamada sorpresa de Hande Erçel a Kerem Bürsin ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los portales de noticias del corazón, y aunque todavía hay cierto secretismo alrededor de los detalles exactos, las señales apuntan a que algo muy especial ha sucedido. Para poner un poco de contexto, recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, donde sus personajes, Eda y Serkan, protagonizaron una historia de amor que traspasó la ficción. La química entre ellos era tan palpable, tan auténtica, que los fans instantáneamente los shipearon, es decir, desearon que estuvieran juntos en la vida real. Y para alegría de muchos sus deseos se hicieron realidad. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron pareja, y su relación se convirtió en uno de los temas más comentados y seguidos por la prensa y el público. Compartieron momentos, viajes, entrevistas y a través de sus redes sociales, nos permitieron ser testigos de fragmentos de su vida juntos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman caminos diferentes, y su relación llegó a su fin. A pesar de la separación, ambos han mantenido siempre una actitud de respeto mutuo y han evitado hablar mal el uno del otro públicamente. Incluso se les ha visto coincidir en eventos y mantener una cordialidad que muchos interpretaron como una amistad sólida. Pero, ¿qué hay detrás de esa cordialidad? ¿Quedan sentimientos? ¿Hay una conexión que va más allá de lo profesional? Pues bien, es precisamente ahí donde entra la noticia de esta llamada sorpresa. Las informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que están siendo analizadas por los expertos en la materia y por los fans más observadores, sugieren que Hande Erçel tomó la iniciativa de llamar a Kerem Bürsin en un momento particular. Los rumores apuntan a que esta llamada no fue algo casual, sino que podría haber estado motivada por un evento específico o por una necesidad de conexión. Algunos especulan que podría estar relacionado con algún proyecto profesional en el que ambos estén involucrados, o quizás por algo más personal. La especulación más fuerte y emocionante es que Hande, al enterarse de algo importante o simplemente sintiendo la necesidad de hablar con él, decidió tomar el teléfono y llamarlo. Imaginen la sorpresa de Kerem al ver el nombre de Hande en la pantalla. ¿Qué pasó por su mente en ese instante? ¿Sorpresa? ¿Alegría? ¿Un poco de nostalgia? La verdad es que solo ellos lo saben, pero podemos deducir mucho por la forma en que se ha desarrollado la historia. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de estas dos estrellas, han estado rastreando cada pista. Y lo que han descubierto es que, tras esa llamada, la interacción entre ellos se ha intensificado sutilmente. No estamos hablando de una reconciliación oficial, ni mucho menos, pero sí de una comunicación más fluida, de mensajes cruzados y, lo más intrigante, de la posibilidad de que hayan compartido un encuentro en persona. La emoción en el fandom es palpable. Los seguidores de Sen Kalkam, los Hanker como se hacen llamar,
han enloquecido con esta noticia. Han estado esperando un acercamiento así durante mucho tiempo, y ahora que parece que se está materializando, la esperanza renace. Para muchos, la química que Hande y Kerem tienen en pantalla es tan fuerte que resulta difícil de separar de la vida real. Y esta llamada sorpresa, aunque pueda parecer un simple gesto, tiene el poder de reavivar todas esas fantasías y deseos de una posible reconciliación. Pero, ¿qué hace que esta llamada sea tan especial? ¿Qué la diferencia de cualquier otra comunicación? Es el contexto. Es la historia que tienen detrás. Es la forma en que cautivaron al mundo juntos. Y es la incertidumbre de lo que podría significar para el futuro. Si bien es cierto que debemos ser cautelosos con los rumores y no dar nada por sentado, las fuentes que han compartido esta información son bastante fiables dentro del círculo de la prensa del corazón turca. Y lo que sí es seguro es que esta llamada ha provocado una ola de especulaciones y esperanzas entre sus seguidores. Hemos visto que tras este supuesto contacto, las apariciones públicas de ambos, o las menciones que se hacen de uno al otro en entrevistas o redes sociales, se han interpretado con una lupa especial. Cada palabra, cada gesto, cada like o comentario es analizado en busca de una señal, de una pista que confirme o desmienta la teoría de un acercamiento. Y es en esta vorágine de interpretaciones donde reside gran parte de la emoción que genera esta historia. Pensemos en la posibilidad de que Hande, sintiéndose quizás un poco abrumada por algún tema personal o profesional, o simplemente recordando los buenos momentos que compartió con Kerem, haya decidido romper el hielo. Una llamada inesperada puede ser un acto de valentía, un gesto de apertura. Y la respuesta de Kerem, si la llamada fue bien recibida y si hubo una conversación positiva, es el siguiente capítulo de esta novela. Los rumores sugieren que Kerem, al igual que muchos de sus seguidores, se sintió sorprendido pero gratamente. La cordialidad que ha mantenido siempre con Hande podría haber hecho que esta llamada fuera más fácil de lo que uno podría imaginar después de una ruptura. Además, hay que considerar el factor del tiempo. Después de un tiempo prudencial desde su separación, es natural que las personas retomen el contacto, ya sea por amistad, por proyectos comunes o por otras razones. Lo que hace que esta llamada sea emocionante es el bagaje sentimental y la conexión que el público ha creado entre ellos. No es solo una llamada entre dos personas que se conocen, es una llamada entre dos ídolos que han representado una historia de amor para millones. Los detalles más íntimos de la conversación, por supuesto, son privados. Nadie más allá de ellos dos puede saber exactamente de qué hablaron. Pero la mera acción de llamar, de buscar ese contacto, ya dice mucho. Podría ser una forma de cerrar ciclos, de reafirmar una amistad, o quizás, como muchos esperan, un primer paso hacia algo más. Lo que sí es seguro es que esta llamada ha generado un revuelo mediático que demuestra el poder de su conexión con el público. Los fans están creando teorías, montando vídeos emotivos, compartiendo antiguas fotos juntos y expresando sus deseos en todas las plataformas. Es un fenómeno curioso cómo una simple llamada puede desencadenar tal cadena de emociones y expectativas. Y es precisamente esta capacidad de generar ilusión y de mantener viva la esperanza lo que hace a Hande y Kerem figuras tan queridas y seguidas. También es importante recordar que si bien la especulación es parte de la diversión en el mundo del entretenimiento, debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem. Ellos tienen derecho a mantener su vida personal al margen del escrutinio público. Sin embargo, no podemos evitar emocionarnos ante la posibilidad de que este gesto pueda significar un nuevo capítulo en su relación, sea cual sea la forma que tome. La esperanza de un reencuentro, o al menos de una amistad fortalecida, es un sueño para muchos de sus seguidores, y esta llamada ha avivado esa llama. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La llamada sorpresa de Hande Erçel a Kerem Bürsin es un evento que, aunque envuelto en cierta discreción, ha desatado una oleada de entusiasmo y especulación. Señala una comunicación renovada entre dos figuras que han marcado un hito en la televisión turca y que mantienen una conexión especial con su audiencia. Las razones detrás de la llamada pueden ser diversas, pero su impacto en el fandom es innegable, reavivando la ilusión y las esperanzas de aquellos que alguna vez vieron en ellos la pareja perfecta. Es un recordatorio de que incluso después de las separaciones, las conexiones humanas pueden persistir y evolucionar de maneras inesperadas, manteniendo viva la magia y la intriga en el mundo del espectáculo. En resumen, mis queridos amigos, hemos desgranado la noticia que ha puesto a todos en vilo, la posible llamada sorpresa de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Hemos explorado el contexto de su relación,
la emoción que genera su conexión y las diversas interpretaciones que esta llamada ha provocado en el fandom. Lo que queda claro es que, independientemente de las razones exactas, este gesto ha demostrado que su vínculo sigue siendo significativo, al menos en la esfera pública y para sus millones de seguidores. La esperanza de un futuro juntos, ya sea en amistad o en algo más, sigue viva, y es esta esperanza lo que hace que sus historias sean tan cautivadoras. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantenernos al día con las noticias más emocionantes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta llamada sorpresa. ¿Creen que significa algo más profundo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto o en su vida personal? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, por favor, denle un gran like, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Andy y Kerem, y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Hasta la próxima, y que la emoción de las historias nos siga acompañando. Adiós.